Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y la partida de hoy es especial. A mí me encantó y es por eso que la subo al canal, espero que a vosotros también. Y estamos en el año 2019 en el World Rapid Championship, en el que con piezas negras, o con blancas mejor dicho, primero juega Linier Domínguez y con las negras ahora sí juega Anish Giri. Vamos con la partida que no tiene desperdicio y comienza de la siguiente manera. Con Linier Domínguez juega E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, atacando al peón de E4 y se defiende con caballo C3. Estamos ante una defensa siciliana abierta y posteriormente tras A6 entramos en la variante Najdorf. Aquí las blancas jugaron alfil E3, E5 tocando al caballo y este se retira a B3. Posteriormente se jugó alfil E6, jugada de desarrollo, y F3 para reforzar el punto de E4. Aquí Anish Giri jugó H5, pero otra de las líneas posibles sería jugar un alfil E7 para posteriormente enrocarse en corto, o bien un caballo B de 7, pueden ser alternativas. No obstante, optó por este H5 y la partida continuó con caballo de 5. En caso de que las negras ahora no hagan nada, las blancas podrían jugar un alfil B6 tocando a la dama, como vemos, y posteriormente cuando la dama se retirase podría venir el caballo a C7 ganando calidad al menos, ya que haría un doble al rey y a la torre. Esto lo vio Anish Giri, decidió capturar el caballo de D5 con su alfil, por lo que alfil por D5, E por D5 y caballo B de 7. Dama de 2 por parte del cubano para enrocar en largo y G6 por parte de Anish Giri, también para poder fianchetar a su alfil en la gran diagonal en G7 y posteriormente hacer un enroque en corto. La partida continúa con enroque en largo, alfil G7. Ahora, como vemos, tanto dama y rey se encuentran en la misma diagonal y de ahí que Linier seguramente hiciese este rey B1 para poner más en seguridad a su rey y dama C7, una jugada típica de desarrollo para las negras que junto con una torre pues podrían meter bastante presión en la columna semiabierta de C. La partida continúa con alfil E2, jugada de desarrollo que también permitiría posteriormente un apoyo a ese peón de G4 que estaría defendido por el peón de F y también por el alfil que recientemente se ha movido de E2. Mientras tanto, las negras jugaron enroque en corto, G4 viene ahí, torre F, C8, torre C1 y este movimiento, bueno, pues puede ser para defender el peón de C2, aunque está defendido de momento con la dama. La torre C1 ahora se encarga de esta defensa y así la dama pues podría incorporarse al ataque y no estar pendiente de dicho peón. La partida continúa con H por G4, F por G4 por parte de Domínguez y posteriormente A5, atacando al caballo, como vamos a ver a continuación. G5 hace lo propio Linier y en este punto llegamos a una jugada que hicieron las negras pero en el año 2014 y que con blancas las llevaba Linier Domínguez. En esta ocasión el jugador contra el que jugaba hizo este caballo E4 atacando a la dama, pero en esta ocasión Anish Giri realizó el movimiento de A4. Por lo tanto, de alguna manera Linier Domínguez tenía ventaja al conocer seguramente esta partida de hace unos 5 años en aquella época y comentar que esa partida la ganó Linier Domínguez. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta. Tras este A4, Linier Domínguez juega G por F6 y ahora para las negras sería un error capturar el caballo, ya que tras la captura de A por B3 se recapturaría de peón de C. Como vemos, la torre de C1 toca a la dama y tras retirarse se podría capturar ganando pieza las blancas. Por lo tanto, aquí Anish Giri no capturó el caballo de B3 y capturó el peón de F6 con su caballo. Caballo por F6
Y aquí Linier, una de las líneas que además marca el módulo, sería retirar el caballo a A1 para continuar con la partida, que podría ser un caballo E4 o también un A3 para meter presión y así las negras continuar con el ataque o tomar el relevo y comenzar a atacar. Pero Linier Domínguez sorprendió y jugó H4, permitiendo que se le comiese el caballo. Anis Giri lo aceptó, A por B3, C por B3, atacando a la dama, y esta se refugió en D7. Posteriormente se jugó torre C, F1. Aquí Linier apartó a la torre para evitar un cambio de torres en la columna C, y las negras jugaron caballo E4 atacando a la dama y esta se retiró a E1. Posteriormente vino dama C7, nuevamente esta dama negra se incorpora al ataque y a la columna C, como vemos ya puede entrar en C2 y en caso de que la dama blanca se moviese dejaría de defender el punto de A5, por lo tanto esta dama junto con la torre de A8 se podrían incorporar al ataque. No obstante, Linier Domínguez jugó alfil D3, por un lado está defendiendo el punto de C2 y también atacando al caballo que está sin defender, D4. Este se retiró a C5, alfil por C5 y posteriormente dama por C5 atacando al peón de D5. Linier Domínguez jugó dama E4, a lo que las negras respondieron con F5. Y ahora es cuando empieza a volverse loca la partida a partir de este punto, ya que la dama está atacada. El módulo marca como una jugada correcta o buena jugar dama E2 para retirarse lógicamente de este ataque, pero Linier Domínguez jugó torre por F5. Una jugada de sacrificio en la que sacrifica su torre y la partida continuó con G por F5, capturando la torre y además ese peón amenazando a la dama. No obstante, vamos a ver una línea que sería mejor para las negras, que sería torre por A2, sacrificando la torre negra en este caso, tras ese intento de sacrificio por parte de las blancas, y siguiendo con esta línea y en caso de que las blancas capturasen la torre con el rey, sería rey por A2. Posteriormente, ahora sí, G por F5 atacando a la dama y esta al retirarse o capturar el peón, como vemos en la imagen, dama por F5, las blancas están perdidas, ya que vendría torre A8 jaque y posteriormente rey B2. Se tiene que retirar del jaque y ahora vendría E4. Este movimiento que hace el peón permite a las negras que el alfil esté controlando el punto de B2. Por lo tanto, tras este B2, aunque este alfil de D3 se retire o capture al peón, vendría un nuevo sacrificio por parte de las negras. El rey está obligado a capturar en A1 y tras esa jugada nuevo jaque en A3. Este peón, como comentamos, está clavado por la acción del alfil y tras retirarse el rey a B1, la dama daría mate. No obstante, este no es el fin o el final de esta línea y vamos a volver un momentito a verla, y en vez de las blancas para salvar la posición no capturarían esta torre, sino que tendrían que volver a sacrificar la torre que previamente han intentado sacrificar en F8, dando un jaque, y tras torre por F8 se capturaría ahora sí esta torre en A2 y la partida continuaría. La diferencia de la línea anterior con esta es que en esta la dama está situada en E4, no se mueve, por lo tanto no permite el movimiento de E4 y este alfil no tiene la acción sobre este punto de B2. Esa es la diferencia a esta línea, que me parece loquísima y interesante de ver cuanto menos. Volvemos a la partida, tenemos este sacrificio de torre por parte de Linier y aquí Anis Giri jugó G por F5 atacando a la dama, dama por F5 capturando al peón y por parte de Anis Giri torre C7 para proteger el alfil y la segunda fila de las negras. La partida continúa con
torre F1, un movimiento muy interesante de Linier, ya que si aquí hace un jaque directamente con la dama en H7, el rey podría escapar por F8. De ahí que juegue este torre F1 para que la torre controle toda la columna. Ahora sí, las blancas darían mate en una y Anish Giri lo evita jugando alfil F8. Dama G6 jaque, rey H8, dama H5 jaque, rey G8 y dama G6 nuevo jaque por parte de Linier Domínguez. Estamos hablando de una partida rápida y aquí las blancas también podrían incorporar el alfil vía F5 y posteriormente E6, dando un jaque y poniendo en problemas a las negras. Aquí las negras podrían haber capturado el peón, pero este alfil estaría protegido por la dama. Por lo tanto, no se entró en esta línea, aunque también sería interesante de ver, y a este dama G6 nuevo jaque, el rey se retiró a H8. La partida continúa con torre G1. Ahora también hay mate por parte de las blancas haciendo dama H5 jaque. El rey no puede lógicamente moverse ya que está cubierta por la torre. Por lo tanto, esta torre de C7 tendría que defender en este punto de H7 y posteriormente la dama ya situada en H5 daría mate apoyada por el alfil en H7. Volvemos a la partida y la única jugada posible para Anish Giri fue dama por G1 jaque. Así que sacrifica a su dama, pero evita que el ataque de Linier sea tan contundente o por lo menos lo retrasa. Dama por G1 por parte de Linier y la partida continúa con alfil H6. Un bonito recurso por parte de Anish Giri que, como vemos, tanto alfil y torre están tocando el punto de C1. Por lo tanto, si la torre va a C1 daría un jaque y se recapturaría la dama por este alfil y torre. Por lo tanto, pues la partida se tornaría, ¿no? Ya que hasta el momento la ventaja es blanca. Para defenderlo, Linier hizo alfil C4, un movimiento muy interesante ya que está bloqueando, como vemos, a la torre de entrar en C1, pero aquí yo el primero podríamos haber pensado por qué no jugar este B5. La partida se jugó con torre G8 tocando a la dama de G1, pero por qué no hacer este B5, que este alfil además está clavadísimo. En caso de que se mueva, la torre entra en C1 con la línea o con las flechas que hemos comentado. Por lo tanto, este alfil en C4 no se puede mover. No obstante, Linier podría continuar con dama G6 atacando al alfil de H6. Este se refugiaría en F4 para estar defendido y también mantener la presión sobre C1, pero aquí las blancas podrían jugar dama F6 jaque, rey G8, dama por D6, además de capturar el peón, se está atacando a la torre que está sin defender de C7, torre A, C8, dama E6 jaque y tras retirarse el rey ya se puede avanzar el peón a D6 atacando a la torre. Esta se retira a C6 y D7 directamente, ganando la partida. Por lo tanto, aunque parezca mentira, qué buen recurso por parte de Linier, colocando aquí el alfil espectacular, viendo toda esta línea que el peón no puede entrar en B5, y la partida continuó, y también por Giri, que lo vio, por supuesto, con torre G8. Posteriormente se hizo dama B6 atacando a la torre de C7, esta se retiró a D7, alfil B5 tocando nuevamente a la torre y se doblaron torres en la columna G. Aquí las blancas jugaron A4 para permitir que el rey se pueda esconder en A2 y posteriormente torre G6, aunque esta torre que estaba en G7 defendía el peón de B7, ya no lo hace como vemos, y aquí Anish Giri prefirió defender este peón de D6. La partida continúa y antes de capturar ese peón de B7 con alfil D3 tocando a la torre nuevamente, esta se retiró a F6 para mantenerse en la defensa del peón de D6 y ahora sí dama por B7, alfil G7 y la idea de Anish Giri también aquí es muy buena, ya que a continuación, tras este alfil G7, la vamos a ver a continuación, se juega dama B4, torre F4, se está atacando a la dama y a su vez al peón de H4, la dama se retira capturando en D6 y por parte de Giri captura el peón de H4.
dama E7 para permitir la coronación del peón de D y apoyarle con este dama D7 y torre H1 jaque. El rey se retira a A2 y E4 con la misma idea que habíamos visto en la línea, liberando la diagonal para el punto de C2. Ahora, tras este E4, las blancas jugaron dama, por E4 capturando al peón, pero permite este torre H2. Nuevamente muchísima presión por parte de las dos piezas negras, por la torre y el alfil, y para defenderlo Linier jugó alfil C2. Este alfil maravilloso que antes estaba en C4 también pues vale para todo. Siguiendo con la partida, se juega torre C8, como vemos ambas torres tocando el punto de C2, y como ya está defendido con la dama, pues prácticamente única para defenderlo dicho punto y evitar, en caso de retirarlo, una entrada por parte de la torre o el alfil en dicho punto, pues sería rey B1. Aquí de todas formas comentar que Anish Giri solamente tendría, digámoslo así, esta oportunidad porque aunque a nivel de material y de piezas está igualado, dos alfiles y dama por dos torres, como vemos las blancas tienen 4 peones, por lo tanto tenía que entrar prácticamente en esta situación, que es cambiar las dos torres por alfil y dama. Por lo tanto, en cuanto a material, saldría ganando. Vamos a ver qué pasaría después en la partida. Por lo tanto, primero captura torre C por C2, dama por C2 y torre por C2, rey por C2, y un alfil sería suficiente para 4 peones. Vamos con ello. Rey G8, ahora el rey, lógicamente hay que llevarlo al flanco de dama, rey D3, rey F8, aquí ni siquiera daría tiempo a capturar este peón de B2, ya que el rey pues tiene que ir cuanto más rápido mejor a este sector, y la partida continuó con A5, alfil E5, la idea es colocar rápidamente este alfil en B8, ya que si no está prácticamente entrando, y rey C4 por parte de Linier, rey E7, A6, alfil B8, y tras rey C5 avanzando Linier Domínguez su rey, llegó rey D7. Tras rey B6 las negras abandonaron. Por mi parte, comentar nuevamente que esta partida me ha parecido maravillosa. Hay muchísimos temas para aprender y para ver, y espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros y no dejéis de comentar. Un saludo y nos vemos en otra. Chao.